Pues no sé, no has contado. Ah, pues estás diciendo que la verdad. Cuéntala. Pero es que no. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Acuérdense de registrarse. ¿Ok? Acuérdense de registrarse en el chat para su asistencia. De conectarse y silenciar sus micrófonos. Como muy, nada más general. A ti. Entonces, hacíamos el análisis de esta cuestión de cómo se diseñan. Y les ponía yo el ejemplo. Yo puedo decir que quiero una mesita para que ahí trabaje alguien y a lo mejor en el momento que yo lo estoy diseñando, que lo estoy haciendo la adaptación, la persona con la cual la estoy haciendo es una persona muy alta, que se sale del promedio de altura de la población. Y entonces cuando yo ya dije, bueno, ya diseñé este puesto de trabajo para mi trabajador, y resulta que no es el único que lo va a ocupar, que va a haber otra persona que a lo mejor tiene otras características antropométricas diferentes y que a lo mejor a la hora de que se quiera sentar y operar la máquina, pues le va a quedar muy grande y no va a alcanzar los controles o se va a cansar más tiempo porque no va a estar cómoda en esa posición. Entonces, nosotros debemos por eso considerar estas medidas antropométricas y algunos principios de diseño de producto para que estos dispositivos o estas instalaciones se adapten de la mejor forma a la mayoría de los trabajadores. ¿Ok? Es como cuando pensamos diseñar algo para alguien que está en silla de ruedas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, diseñar, adaptar un automóvil para que lo maneje alguien que no tiene piernas. ¿Qué es lo que se hace? Pues se buscan mejorar o cambiar la forma de controlar el automóvil mediante diferentes formas que se adapten a las capacidades de la persona, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos analizando en este punto. Bueno, continuamos. Entonces dice aquí que para las mediciones antropométricas existen metodologías que garantizan homogeneidad y precisión adecuadas. Dice, como paso previo al estudio de las relaciones dimensionales, es necesario analizar los siguientes aspectos para todos los usuarios de esta estación de trabajo. Primero, los métodos de trabajo que existen o que van a existir en el puesto de trabajo. Las posturas, los movimientos, sus tiempos y sus frecuencias. Y aquí vamos a tratar de traer a la mente, voy a colocar posteriormente una imagen aquí para que analicen lo que hacen, por ejemplo, las empresas maquiladoras, donde solamente van ensamblando productos a través de una línea transportadora. Obviamente hay varios turnos, a veces les toca trabajar a una persona en 2 o 3 posiciones diferentes dentro de la línea de producción y pues obviamente se debe de conocer exactamente todos estos aspectos, ¿sí? Como posturas, si va a estar sentado, va a estar de pie, va a estar a qué altura va a quedar de la máquina, si va a tener que inclinarse para ver mejor, si va a tener que estirarse para alcanzar las herramientas, etcétera. Esas son posturas. Los movimientos que tiene que realizar, si va a mover todo el brazo, nada más las manos, ¿ok? Sus tiempos, cuánto tiempo va a estar ejecutando la tarea y cada cuánto tiempo la va a realizar, es decir, la frecuencia con la que va a realizar. Las fuerzas y cadencias de estas que deberá desarrollar el usuario, es decir, si va a ocupar una herramienta, con qué fuerzas va a aplicar para hacer su trabajo
y con qué ritmo de trabajo lo va a realizar, ¿sí? Es aplicar una fuerza en un solo golpe o es ir aplicando la fuerza poco a poco. A eso se refiere con las cadencias que el trabajador deberá desarrollar. El punto número 4 habla de la importancia y frecuencia de atención y manipulación de los dispositivos informativos y controles. Es decir, los tableros de control. Estos elementos informativos y de control hacia la maquinaria por parte del operador, ¿sí? Por ejemplo, en Boeing existen las máquinas que fabrican los envases de PET, las botellas de PET. Ellos tienen un tablero de control, que no es otra cosa que una computadora, con unos teclados. Bueno, esos teclados tienen diferentes colores. Están agrupados por diferentes colores para que el operador los pueda ubicar correctamente. De acuerdo a las funciones que tienen las teclas, pues son los colores y en la posición que tienen en el tablero. También existen otros tipos de señalizaciones, como dispositivos informativos, que pueden ser una torreta con luz para cuando hay algún problema. Y también puede existir una alarma sonora, es decir, que me mande un sonido que me alerte de que algo está funcionando, que no está funcionando de acuerdo a cómo debería de funcionar o que hay algún problema. Entonces, ahí nosotros debemos de definir qué importancia y qué frecuencia de atención y manipulación de los dispositivos informativos y controles va a tener el operador en su lugar de trabajo. Por ejemplo, para estas máquinas que acabo de explicar, las fábricas que elaboran las botellas de PET, son máquinas semiautomáticas en las que simplemente se programa la máquina, se prepara y obviamente una vez que ya se prepara, pues echa a andar el ciclo y lo único que hacemos es supervisar los controles que vayan dentro de los parámetros adecuados. Si algo falla, entran en función los dispositivos informativos, alarmas, luces, etcétera. ¿Ok? Pero habrá otras máquinas en las cuales es fundamental que el operador permanezca constantemente en relación con estos dispositivos informativos y controles, como cuáles, pues tan simple como manejar un automóvil o como manejar una grúa en una empresa, ¿sí? A estos, el operador debe estar constantemente en contacto con los controles, que puede ser un volante, las palancas, los pedales, que manejan el dispositivo, la maquinaria, y obviamente un tablero informativo donde vienen las velocidades, las distancias o las alarmas que pudieran aparecer en estos, ¿no? Entonces, se necesita definir estas cuestiones, estos aspectos que acabo de mencionar, dependiendo del tipo de actividad que va a realizar el operador. Como quinto punto, se requiere analizar los regímenes de trabajo y de descanso, sus tiempos y horarios. Es decir, ¿cuántos tiempos va a realizar la actividad? ¿Sí? ¿Cuál es su tiempo de descanso? ¿Cuáles son los tiempos y horarios en los que va a participar de esa actividad? Es decir, no es la misma característica, o no son las mismas condiciones de trabajo en una maquinaria para el turno de la mañana que para los del turno de la noche. ¿Por qué? Pues porque estos regímenes, estas características de trabajo y de descanso, pues implican una mayor afectación en el operador cuando está trabajando en la noche, ¿sí? Porque obviamente por naturaleza el ser humano acostumbra a descansar por la noche y sus características de trabajo deben ser distintas y diseñarse de manera distinta que para un trabajador que opera en un horario, digamos, común y corriente, ¿no? En la mañana o en la tarde. Otro elemento que hay que analizar es la carga mental que exige el puesto. Imagínense una torre de control de aviación en un aeropuerto internacional.
Podríamos decir que ahí la carga física es mínima porque simplemente debe de estar atento a los tableros de control, los dispositivos informativos y los controles de comunicación con los diferentes aviones o pilotos de los aviones para administrar con seguridad los despejes y los aterrizajes, asignar las pistas. Físicamente no implica más que estar sentado enfrente de una computadora, pero en ese caso, las cargas físicas, si bien son pocas, la carga mental que exige el puesto es muy alta, porque requiere de una máxima concentración, ¿sí? O de una toma de decisiones constante y continua, ¿ok? Entonces, a ese aspecto se refiere la carga mental que exige el puesto. También debemos analizar aspectos que tienen que ver con los riesgos efectivos y riesgos potenciales implicados en el puesto. En algunos casos, la operación implica ciertos riesgos. Pueden ir desde los riesgos de echar a perder el producto o un producto hasta dañar totalmente la maquinaria o el equipo si se comete un error o incluso sufrir una lesión propia debida a el mal uso o la mala operación de un equipo. Y los riesgos potenciales implicados en el puesto, aquellos que de no llevarse a cabo bien la operación pudieran presentarse de manera adicional. Otro aspecto que se debe de considerar en el diseño de puestos de trabajo es el tipo de ropa que se debe de utilizar. Ya vimos que para diversos ambientes laborales se puede requerir de ropa de protección especial, herramientas igual especiales para proteger desde la vista hasta los oídos y equipos de uso personal que el operador requiere en su trabajo diario, ¿sí? Como pudieran ser mascarillas antigases o antipolvos, casco, lentes de seguridad, zapatos, en algunos casos, alguna ropa aislante de temperatura, tanto de calor como de frío, y eso también se debe de considerar a la hora de determinar el lugar del puesto de trabajo. Imagínense que va a trabajar en un lugar reducido y no hemos dimensionado correctamente ese espacio y porque no consideramos este aspecto de las ropas y la herramienta que va a ocupar, de tal forma que a lo mejor nosotros diseñamos el lugar de trabajo olvidando este aspecto y a la hora de que el trabajador llega con su herramienta, con sus dispositivos de seguridad, con la ropa adecuada, resulta que no está cómodo, que no puede ejecutar correctamente su trabajo. Entonces, por eso está aquí en los aspectos a considerar para el diseño de puestos de trabajo. Y otro es todo lo que tiene que ver con la ergonomía ambiental. El ambiente visual, el acústico, que tiene que ver con el ruido, los aspectos térmicos, etcétera. El aspecto incluso psicosocial, que ya también lo analizamos. Y otras características específicas del puesto que fueran de interés. Puestos específicos en cuanto al conocimiento de la máquina, en cuanto al conocimiento de la actividad a realizar. Entonces, para esto, todos cuando nosotros vamos a desarrollar un análisis del lugar de trabajo, debemos de considerar todos estos factores y debemos de tener toda la información lo más precisa posible de todos estos aspectos que nosotros tenemos en nuestra planta. Entonces, esto es muy importante, considerarlo, tomar nota de ello y posterior a eso ya dedicarnos a buscar de qué manera se puede acondicionar el lugar del trabajador de la mejor manera posible para que éste no sufra con consecuencias en su salud o en su desempeño. De tal forma que a partir de este análisis es posible conocer cuáles son las dimensiones relevantes que hay que considerar, teniendo en cuenta todas las personas y sus funciones que tienen o habrán de tener relación en el puesto, ¿sí? Como podamos ver, tenemos que tomar ciertas medidas y además aplicar ciertas cuestiones estadísticas, de matemáticas estadísticas, para poder dimensionar correctamente los espacios de trabajo y que estos se puedan ajustar a todos los trabajadores de acuerdo con sus características. Lo mejor debería de ser
¿sí? Diseñar el puesto de trabajo para cada persona determinada. Pero también resulta lo más caro, por lo que solo está justificado en casos específicos. Aquí vamos a empezar a analizar los principios del diseño antropométrico. Y tenemos aquí como ejemplo, ¿sí? Lo que es la cabina de un auto de Fórmula 1, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a apreciar, aquí está la silueta de la posición que tiene el piloto adentro del auto de Fórmula 1 y todas las dimensiones con las cuales se diseña el cuerpo del automóvil. Todo esto para brindarle la seguridad necesaria y la posibilidad de que tenga un control adecuado del vehículo. También podemos apreciar la posición de los ojos en relación al horizonte, pero esto sucede solamente para estos casos. Es decir, dentro de estos, la Fórmula 1 es el único que aplica esta cuestión de ergonomía y de antropometría para diseñar, como dice aquí, para hacer el diseño individual de la cabina del piloto exclusivamente para ese piloto. Y entonces ahí se actúa como sastre. Tomamos las medidas antropométricas relevantes del individuo que va a participar y con ellas se desarrolla el entorno o el puesto de trabajo, si su trabajo es manejar el automóvil, el auto de carreras, pues obviamente se diseña el puesto de trabajo exclusivo para esta persona. Sin embargo, pues esto es imposible para la industria o es imposible para los equipos o maquinarias o vehículos que se ocupan en la industria, ¿sí? Entonces, es muy caro y no es rentable para la organización estar diseñando puestos de trabajo para cada persona. De tal forma que necesitamos apoyarnos en ciertos principios para el diseño de estos puestos de trabajo basados en las dimensiones antropométricas. Lo que acabo de mencionar, si este puesto debe ser utilizado por un grupo de 5, 20 o 50 personas, habrá que tenerlas en cuenta a todas para hacer el diseño. Algo parecido, pero más complicado, se presenta cuando debemos diseñar para poblaciones numerosas o muy numerosas. Por ejemplo, de esto es tan sencillo como la ropa o los zapatos, ¿sí? Se han establecido medidas estándar en función de los estadísticos, los datos estadísticos de la población de una región o de un país o de un grupo étnico, por así llamarlo, ¿sí? Para que, pues por medio de los números estandarizados, tú puedas encontrar la talla que aparentemente mejor se adapte a tus medidas antropométricas. El calzado y la ropa son ejemplos de ello. Tú vas a la tienda y pides tú sabes de qué número es tu zapato. El fabricante tiene un parámetro entre mínimos y máximos que caben dentro de ese número estándar. De tal forma que para un fabricante tú pides unos zapatos del número 6 y resulta que te quedan grandes, porque a lo mejor él se fue a los parámetros altos de los estándares del zapato, ¿sí? Y pides otro entonces pides otro del número 5 y resulta que ese no te entra porque el otro fabricante se fue a los parámetros bajos. Y ahí tienes tú que jugar, pero ya tienes una referencia sobre cuál puede ser la medida idónea para este producto y que se ajuste a tus características antropométricas, es decir, a las medidas, en este caso, de tus pies. Entonces, esto es lo que implica los principios del diseño antropométrico, es decir, diseñar para la mayor cantidad de personas que pudieran ocupar ese puesto de trabajo y que todas o la mayor parte de ellas se sientan cómodas y tengan la productividad necesaria para desarrollar correctamente su actividad de trabajo. ¿Sí queda claro? Ok. Dentro de estos principios
requerimos hablar de estos tres fundamentos. El primer principio es el principio del diseño para el promedio. El segundo principio es el principio de diseño para individuos extremos. Y el tercer principio es para un intervalo ajustable. Es decir, nosotros diseñamos los dispositivos o las cabinas de trabajo, los espacios de trabajo, de acuerdo a estas características, pensando en de qué tipo de actividad estamos hablando, o qué tipo de producto o herramienta o dispositivo estamos diseñando para facilitarle el trabajo al personal. ¿Ok? Entonces, ¿a qué trata esto? Por ejemplo, el principio de diseño para el promedio habla de que vamos a diseñar las medidas de algo en función del promedio. Es el ejemplo que acabo de dar de los zapatos. ¿Sí? En el mundo existen tablas antropométricas y datos estadísticos que me permiten determinar cada uno de los segmentos corporales, desde la estatura hasta todos los que vimos en aquel gráfico donde venían las medidas de las distancias corporales. ¿Sí? Y en el caso de los pies, pues obviamente también existen diferentes medidas. Cada vez que compramos unos tenis, por ejemplo, vemos que en la etiqueta vienen tres normativas de medida de zapato. Por ejemplo, te viene un número para Estados Unidos, te viene un número para Europa y te viene un número para México o Latinoamérica. En algunos casos puede coincidir, a lo mejor alguna fábrica fabrica tanto para Estados Unidos como para México, todo el continente, entonces es el mismo número. Pero a veces vemos que, por ejemplo, en Asia también ocupan otros números diferentes. Pero sin embargo, nosotros vamos a elegir el zapato que tenga un número y esas medidas ese zapato fue diseñado en el principio para diseño el promedio de la población. Es decir, considerando los rangos de tallas, ¿sí? Se establecen quién sabe cuántas tallas, ¿no? Yo conozco hasta el 30 de zapatos, pensando que ese puede ser el tamaño de pie más grande que exista, ¿sí? En promedio. Y así se van haciendo los diferentes intervalos para determinar las tallas de los zapatos. Pero para que yo determine de qué medida debe de tener la distancia del calzado, la talla del calzado, para un número 6, pues debe haber tolerancias. Es decir, debe de haber un valor máximo, que a lo mejor pueden ser 27 centímetros o 28 centímetros, no lo sé, y un valor mínimo que a lo mejor son 27 o 25, 26 centímetros y medio. Entonces, entre ese rango de valores, el fabricante le puede poner en su etiqueta que ese zapato tiene en promedio la talla 26. Y nosotros compramos esos productos que fueron diseñados bajo el principio del diseño para el promedio. ¿Se queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿cómo transferimos este concepto, este ejemplo, a la planta? Pues ya dijimos, ¿no? Yo necesito que el operador, compramos una máquina nueva, es europea, por lo general los europeos son como 50 centímetros más altos que los mexicanos, ¿sí? Y entonces ellos diseñaron sus máquinas para su población, para personas más altas que nosotros, ¿sí? Lo diseñaron en promedio para su población. De tal forma que cuando un equipo, una maquinaria, un vehículo de esas características llega a nuestra fábrica, pues nosotros necesitamos adaptarnos o adaptar el equipo para que se ajuste a las medidas de estatura y de alcance que tienen los mexicanos, ¿sí? Y entonces tenemos que diseñar un puesto de trabajo, ahora ajustándolo para adaptarlo al promedio de estatura y de alcance que tienen los mexicanos que van a operar esa parte, ¿sí? Entonces voy a diseñar para el promedio también, ¿ok? Ese es un ejemplo, ojo.
El otro principio es el principio del diseño para individuos extremos. Imagínense cuál es la altura más común que tienen los marcos de las puertas de una casa habitacional, de una casa habitación. ¿Qué medida tendrán? Alrededor de 2 metros, ¿no? Exagerando, de altura, ¿no? Este está diseñado para individuos extremos, es decir, diseño, el marco y la puerta, hablamos de puertas comerciales, de las que vas y compras ahí a Home Depot, por ejemplo, o a una ferretería. No estamos hablando de las que mandamos a hacer con el herrero, ¿sí? Porque a él le damos las medidas de lo que queremos. Él diseña como el anterior para los sastres, por eso nos salen a veces más caras esas puertas. Bueno, en este diseño de puertas, digamos, de fábrica, ¿sí? De marcos y puertas de fábrica, vamos a encontrar que hay un estándar de altura para esta región, para Latinoamérica, para México. Y cuando ponemos nuestra puerta, pues si mi primo mide 1,85 o 1,80, pues pasa sin problemas, ¿no? Pero cuando llega un visitante del extranjero, de otro país, en el que su raza es diferente, es más alta, pues a lo mejor cuando lo invitemos a pasar, el tipo mide más de 2 metros y sí, se tiene que agachar tantito para pasar. Porque ese producto fue diseñado para individuos extremos de un sector de la población o de una raza en específico. Seguramente él cuando anda en su país y cuando nosotros vamos, vemos que las puertas nos parecerán gigantes a nosotros. Pero pues finalmente se trata de pasar por debajo. Entonces en ese momento se diseña para individuos extremos, para los más altos y que ellos no tengan problemas. Otro ejemplo sería para cuestión de individuos más pequeños, ¿sí? Igual tenemos que diseñar para esos tipos de individuos de acuerdo a la aplicación que vamos a tener del espacio de trabajo o de la utilización de las herramientas, ¿ok? Entonces, ¿sí queda claro el aspecto de individuos extremos? Manifiéstense, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Ok. ¿Queda claro el principio de diseño para el promedio? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver el principio de diseño para un intervalo ajustable. Y aquí vamos a retomar el ejemplo de la máquina que trajimos de Europa o de Estados Unidos. Vamos a suponer que ahora trajimos una máquina de Estados Unidos. Tiene, desde que viene de paquete, nos damos cuenta de que el tablero de control se puede deslizar mediante una palanquita, lo podemos subir o bajar como nosotros queramos, ¿sí? Para ponerlo a la altura donde nos sintamos más cómodos. Bueno, ese tablero, con esa, se le agregó esa palanquita que le permite subir o bajar ese tablero de control, pues esa máquina fue diseñado bajo el principio para un intervalo ajustable. Es decir, si yo soy muy alto, lo puedo subir hasta el tope máximo, hasta arriba, y pues voy a estar dentro de los niveles más altos o más extremos. Si yo, por lo contrario, estoy muy, muy chaparrito, pues voy a aplicarle esa palanca y lo voy a poner hasta el nivel más bajo posible, porque consideró ese intervalo donde se puede ajustar para diferentes tipos de operario. Otro ejemplo de esto son los asientos de los automóviles. Hay una palanquita que me permite jalar mi asiento hacia atrás o hacia adelante, dependiendo si qué tanto alcanzo o no alcanzo los pedales. ¿Ok? Para poderlo manejar. Ese lugar de trabajo que implica el asiento del vehículo, que se pueda mover hacia atrás o hacia adelante. En algunos casos también el volante se puede levantar, subir un poco o bajar o dejarlo en medio. Todo eso son diseños basados en el principio de un intervalo ajustable. ¿Ok? Entonces, ¿dudas ya quedaron claros en cuáles son las grandes diferencias de estos tres principios? Nosotros debemos conocer estos principios y tomarlos en consideración de acuerdo a
lugar de trabajo que estamos diseñando o los accesorios o dispositivos. Y aquí, ya conociendo estos principios, podemos regresar al ejemplo de traer un banquito y poner una mesa y sentar a un amigo. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar de ese diseño? Pues a lo mejor algo tan simple como buscar un banquito o un asiento, una silla, que pudiera ajustarse la altura para que si en un día le toca trabajar al operador más alto, pues él pueda subir con una palanquita o un tornillito, subir la distancia en donde se sienta más cómodo, ¿sí? O el caso contrario de un operador muy chaparrito, pues igual subir o bajar según lo que necesite, ¿sale? Entonces, esa sería la decisión que nosotros debemos de tomar basados en estos principios de diseño antropométrico, es decir, diseño basado en las medidas corporales, tanto estáticas como dinámicas, de las personas, ¿sale? Entonces, ¿hasta ahí dudas? No. ¿No? Vale, muy bien. Lo que sigue es analizar que además de que los puestos de trabajo se supone que deben estar diseñados correctamente para evitar malas posturas, para evitar lesiones, para evitar esfuerzos exagerados, pues siempre es importante identificar cuáles son las posturas de los trabajadores en su puesto, que ellos adaptan o que ellos, más bien, que ellos toman a la hora de ejercer sus actividades. Y en este análisis de las posturas de los trabajadores en el puesto, pues nosotros debemos de empezar a observar cómo es el comportamiento del trabajador al momento de hacer su actividad y también identificar con la mayor precisión posible si las causas de las posturas que toma el trabajador, es decir, la forma en que se para, en que hace su trabajo, es ocasionada por la propia actividad, porque así lo exige la actividad, o es consecuencia de un mal diseño del puesto de trabajo. Y entonces recurrimos a todos estos principios que acabamos de analizar, a todo el tema anterior del análisis del puesto de trabajo, ¿sí? Para corregirlo, para mejorarlo, para adaptarlo, ya sea porque requerimos que esté a los máximos, porque requerimos que esté en el promedio, hace un principio basado en el promedio, o porque nos conviene diseñar un puesto de trabajo que se ajuste a las actividades. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es alguna información que tiene que ver con las posturas de los trabajadores en su puesto de trabajo, ¿sí? En ergonomía se entiende por postura de trabajo la posición relativa de los segmentos corporales y no meramente si se trabaja de pie o sentado, es decir, no es nada más trabajo parado, trabajo sentado, no, sino estos segmentos corporales. ¿Cuáles son los segmentos corporales? Ya los mencionamos, las manos, los codos, los antebrazos, ¿sí? Los hombros, el cuello, la espalda, si está girada o está derecha o está flexionada hacia atrás o hacia adelante, los estiramientos que tenemos que hacer para alcanzar los objetos, ¿sí? Si tenemos que agacharnos, si tenemos que doblar los pies, estar sentados, todo eso implica, ¿ok? Esos son los segmentos corporales. Y no nada más de ver si, pues esto lo vamos a hacer, esta actividad, pues que se haga de pie, y esta actividad, no, pues esta que se haga sentado, no. Tenemos que considerar todos los segmentos corporales. La posición relativa de los segmentos corporales en el puesto de trabajo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos de estas cuestiones. Vean cómo, cuando para hacer un trabajo de precisión, se recomienda estas alturas de 90 a 120 centímetros. Este es un intervalo, ¿sí? Lo ideal es que esta mesita pudiera, si la diseñamos, ojo, si diseñamos esta mesa como parte del puesto de trabajo de esta persona, ¿sí? Debemos de determinar si lo vamos a hacer dentro del promedio, es decir, para que otras personas de mayor o menor estatura tampoco se sientan tan incómodas para estar en esta postura de trabajo, en un trabajo de precisión.
Para un trabajo ligero se consideran de entre 85 y 110 centímetros de altura de la mesa, es decir, cosas sencillas como pues, no necesito hacer mucha carga, no necesito tanta precisión, ¿sí? Simplemente desarrollar una actividad. Y aunque no lo crean, la diferencia entre 10 centímetros entre una a otra, ya con 8 horas de trabajo estar haciendo lo mismo, ya llega a impactar en el operador. Y fíjense, medidas entre 65 y 95 centímetros cuando la actividad que realiza requiere de la aplicación de fuerza física hacia la actividad, como por ejemplo aquí lo tienen con una herramienta sobre una masa, aparentemente la está cortando o está haciendo cierta fuerza. Entonces imagínate, no va a ser la misma altura de una mesa para el taller de mantenimiento de una fábrica industrial que la de inspección de control de calidad. No va a ser la misma. Deben de tener ciertas características especiales para poder ocuparla. En un área de control de calidad debemos encontrar mesas regularmente más altas. ¿Por qué? Porque es una actividad de precisión. Ocupamos instrumentos de medición, debemos de estar bien relajados, debemos de tener la visión adecuada, la iluminación específica necesaria para poder apreciar con mayor precisión todos los detalles del producto o de lo que se está realizando o lo que se está midiendo, ¿sí? Para un trabajo ligero, como podría ser una atención al mostrador, donde simplemente tomamos los datos o cobramos o X, pues esta es una mesa de una altura del área de trabajo de estas características es suficiente. Y ya vimos aquí para aplicar esta fuerza. Ahora, se toma como referencia la altura del codo para un diseño sobre el promedio, en la cual podamos, en algún momento dado, diseñar en el principio de promedios, ¿sale? Y estas son las alturas que se toman en cuenta para diseñar de acuerdo a la aplicación del tipo de actividad, pues diseñar correctamente la altura de las mesas de trabajo. Este es solamente un ejemplo. Estas imágenes se obtienen de una infinidad de catálogos antropométricos de diseño de puesto de trabajo. Yo quiero que ustedes entiendan la importancia que tiene que analicemos estos principios, porque por cuestiones de tiempo es imposible que hagamos un análisis profundo de cada una de las situaciones de trabajo que el operador en una empresa se va a enfrentar en cualquier puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, tomo los ejemplos más representativos para que ustedes entiendan la importancia que tiene el diseño del puesto de trabajo en la actividad y la eficiencia del trabajador y sobre todo su seguridad, ¿ok? Entonces, vamos a ir terminando este bloque. Profe, Mande. disculpe que lo interrumpe, pero bueno, ya que estamos hablando de las posturas, yo mencionaría pues también no necesariamente del trabajo, ¿no? Sino dependiendo de las actividades que vamos a estar realizando. Entonces, yo tengo entendido, no lo sé, que la escuela creo que implementó nuevas sillas o mesas de trabajo. Todavía no las conocemos, pero tengo entendido. Entonces, por lo que usted acaba de comentar, ¿no? A lo mejor en una altura o diferente posición o así, dependiendo el largo tiempo de que estamos sentados, pues igual, ¿no? A la larga Claro. cansa. Entonces yo creo que en cuestión de la escuela, pues también sería un ejemplo, ¿no? Aplica para todas actividades del ser humano, ¿eh? Todas, desde oficinas hasta fábricas, ¿vale? Vamos a hacer una pausa ahorita, ya nos queda menos de un minuto. Nos conectamos dentro de 10 minutos exactamente, ¿vale? Son 3:27, 10 minutos después, 3:37, nos volvemos a conectar para darle seguimiento a la clase, ¿vale? Nos vemos en 10 minutos para continuar y vamos a continuar con el comentario que hace Lupita, ¿vale?